Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, es lo que el Señor escribe a través del apóstol Pablo a la iglesia, ahí a los hermanos que estaban en Roma en ese entonces. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra del Señor que bendiga nuestras vidas. ¿Cómo saber si estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Cómo saber si las decisiones que estamos tomando, la forma de vida que estamos llevando, realmente están agradando a nuestro Padre, a nuestro Dios? No os conforméis a este siglo, dice el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una corriente de pensamiento, o hay corrientes de pensamientos en este presente, que nos toca a nosotros convivir a diario con esas corrientes de pensamiento. Y si usted se pone detenidamente a analizar esas corrientes de pensamiento, todas ellas no van en dirección a una búsqueda de el poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ni tampoco en esta sociedad. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, tiene que ver con esa condición nuestra física, ¿cierto?, de estar viviendo en un tiempo que simplemente no está en el tiempo en que hay una búsqueda sincera, hay una búsqueda de dependencia, hay una búsqueda relacional con Dios. Muy por el contrario. Las corrientes de pensamiento en este tiempo nos llevan a alejarnos de Dios. Y nos toca convivir con personas que son agradables, personas que amamos, personas que estimamos, personas que convivimos a diario con ellas. Y nos encontramos que ellos tienen pensamientos que no son los pensamientos que están de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero debemos convivir con esas personas. Por eso el Señor nos dice, no conforméis a este siglo, no te conformes a este tiempo, ¿cierto? Sino que transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo afecta esto nuestras vidas? También afecta a la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor busca ser aceptada. La iglesia del Señor, guiada por una congregación, por alguien que está por cabeza, busca que esa iglesia situada en un territorio que Dios le dio, busque ser aceptada. Y es ahí cuando nosotros tenemos necesariamente que ir a la palabra del Señor y buscar los pensamientos de Dios, buscar los propósitos de Dios respecto a su pueblo. Nosotros no podemos crecer a cualquier precio. Nosotros tenemos que crecer de acuerdo a lo que dice la palabra, que el crecimiento lo da Dios. Y cuando hablo de crecimiento, no estoy hablando tan solamente del crecimiento que tiene que ver con lo natural, con lo numérico, sino que tiene que ver con tu propio crecimiento en tu relación con Dios. Porque nos relacionamos con personas y nosotros queremos avanzar, queremos crecer, queremos multiplicarnos, pero ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por eso? Y lo que nosotros no podemos sacrificar de ninguna manera es el fundamento. Y el fundamento está manifestado en la palabra del Señor. El Señor dice que
Vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces nosotros, por querer alcanzar metas propias o metas congregacionales, nos podemos ver en la idea de estar sacrificando lo esencial, que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el llamado para la iglesia en este entonces? La iglesia tiene que ser transformada. Tenemos que ser transformados. ¿Y de dónde viene, cierto, la inspiración para nuestra transformación? ¿De dónde viene la sustancia para nuestra transformación? Y es por la palabra del Señor. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese la expresión. Juan capítulo 3, verso 3. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es la respuesta que nosotros nos encontramos con que personas estando en un lugar congregacional, estando en una iglesia, no están viendo el reino. No están viendo el reino. Tú puedes estar en un lugar, pero no viendo la realidad de ese lugar. Tú puedes estar situado con una posición física, ¿cierto? Pero si tu corazón, tu mente no ha sido transformada, tú no puedes darte cuenta de lo que está sucediendo en ese lugar. Y el Señor le dice a Nicodemo, se lo está diciendo no a cualquier persona, se lo está diciendo a un estudioso, a un hombre religioso, a un hombre que tenía el conocimiento de Dios, un hombre que tenía el conocimiento de la palabra. Le dice: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto, te está diciendo: fíjate, pone atención, pone todo tu sentido en esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios nosotros lo vemos, ¿cierto?, en toda la plenitud de su manifestación a través de un nuevo nacimiento, a través de una transformación, a través de no conformarme, ¿cierto?, a las corrientes de pensamiento del tiempo que nos toca vivir. La idea del reino no es, cuando dice ver el reino, no es una idea de ver desde distancia, sino que es una idea de vivir el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice vendrá todo por añadidura. Entonces nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro compromiso está ahí con el reino. Y al estar al reino, al ver el mover del reino, tú te vas a dar cuenta que Dios tiene el dominio. Y tú puedes confiar en el Dios que tiene el dominio, porque Él te va a sustentar en todas las cosas. Hay una palabra que el Señor usa para enseñarnos acerca del reino. Y está ahí en Lucas capítulo 15, y que es lo que conocemos nosotros como la parábola del hijo pródigo. Y esta es una parábola, es una expresión, un escrito, una manifestación de la palabra del Señor que se usa, ¿cierto?, en su aplicación de varias formas. Pero aquí lo que está manifestado es la verdad del reino. Dice en Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. Un hombre tenía 2 hijos. Y ahí nos presentan los contrastes de la vida. Nos presentan los contrastes de nuestra sociedad, de acuerdo a nuestros ojos. Uno que hace el bien y otro que hace el mal. Uno que se porta responsablemente y el otro es irresponsable. Uno que es digno de confianza y el otro no. Tenemos esos contrastes en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la incapacidad, escuche bien, nosotros tenemos la incapacidad de poder mirar con los ojos que Dios mira a esas personas. Nosotros estamos llamados a amar a todo el mundo. Gracias por el amén. Dice la palabra que el Señor amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Amó al bueno y al malo, amó al bonito y al feo. Los ama a todos, hermanos, a todos. Yo sé que hay puros bonitos y puros buenos, pero el Señor nos ama a todos, a todos. Y el segundo mandamiento que nos dio el Señor, que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos, ¿cierto? Y eso no es sencillo, no es sencillo. Nosotros podemos amar a aquellos, tenemos facilidad para amar a los que están dentro de nuestro círculo. Y no tiene que ver necesariamente con el círculo familiar, sino con el círculo de cultura, con el círculo de preparación, con el círculo de amistad, con el círculo de afinidad. Tenemos mayor facilidad para amar a esas personas. Pero ¿qué hay de aquel que piensa diferente, aquel que viste diferente, aquel que tiene pensamientos, educación, medios, alcances diferentes a los nuestros? ¿Cuánto estamos dispuestos a amarlos?
Por eso cuando el Señor dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios está manifestado o está sustentado en algo. En la manifestación del amor de Dios para nuestras vidas. Y la iglesia tiene que ser transformada. Nuestra iglesia, nosotros tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Porque nosotros estamos pensando a nuestra manera y no estamos pensando a la manera de Dios. Le he comentado a algunos que, bueno, evidentemente aquí hay trabajos que se están haciendo. Aún no terminamos. Yo espero, Dios escúchame, que estemos terminando esta semana, a más tardar la próxima, en los trabajos que nos quedan pendientes. Lo que usted ve aquí en las paredes no es que me volví loco, sino que es un tema de perfección. Para mí esta es la casa del Señor y tiene que lucir lo mejor posible. Y lo que hicimos en una parte, en una etapa, no lo hicimos bien y había que ser rectificado. Y yo miraba cada vez eso y decía, no, eso no está de acuerdo a lo que yo quería para la casa del Señor. Pequeñas líneas, grietas que no quedaron bien porque no fuimos prolijos en eso, no teníamos la expertise para hacer eso. Y eso nos determina tener maestros con nosotros. 4 maestros esta semana. 4 personas distintas. 4 personas distintas en mi pensamiento. 4 personas distintas en mi costumbre. 4 personas distintas en mi cultura. 4 personas distintas en mi preparación. Mayor o mejor, distintas. Y soy probado en eso, hermanos. Soy tremendamente probado en eso, en la semana. Soy probado. Porque yo veo sus formas, veo sus actitudes, sus acciones. Y son diferentes a mí. Son diferentes a mí. Y conversaba con uno de ellos. Se me acercó, yo estaba trabajando por allá y él se acercó, llegó allá, ahí al fondo. Y me dijo, pastor, me dijo, la vida es injusta. Sí, le dije yo, la vida es injusta. Pero ¿cuál es tu pensamiento de injusticia respecto a lo que tú te refieres? Porque para lo que a ti es justo, para mí puede que no sea justo. Y comenzamos a hablar de las cosas que están sucediendo y las cosas de la vida. Y él dijo, bueno, después de haberle estado expresando las verdades del reino, él dijo algo. Dijo, pastor, se necesitan más iglesias. Se necesitan más iglesias. Después de haber sondeado en su alma, en su pensamiento, ahí en este baúl de cosas que él tiene, aparece esto. Pastor, se necesitan más iglesias. Me sorprendió esa expresión, porque ¿sabes qué? No es una persona que tú esperas que tenga eso. Carlos, tú lo conoces. John, tú lo conoces. Roberto. Él es una persona distinta, pero es una persona que Dios ama. Y eso me hace a mí, siendo que Él es tan distinto, tener que comprometerme con Él. Porque yo necesito que Yeshua, Dios Salvador, también llegue a Él. También llegue a Él. Entonces cuando nosotros, la palabra del Señor nos habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, eso es, hermanos. Eso es. Porque el reino de Dios
se establece en base a el amor que Dios ha puesto en nosotros para dárselo a los demás. No hay otra cosa que vaya a transformar a las personas, sino el amor que tú le tengas a esas personas. En este relato que estamos viendo, el padre tenía 2 hijos. Uno era el correctito. Uno era el que se sacaba las mejores notas. Uno el que obedecía en todo, el que ayudaba en todo, el que servía en todo, el que honraba a papá en todo. Pero el otro era lo contrario. Lo contrario. Pero nótese lo que nos está entregando la palabra. El papá los amaba a los 2. A los 2. Entonces nosotros vemos en este relato de los 2 extremos que uno de los hijos, ¿cierto? El hijo menor pidió que el padre le repartiese la herencia. Y él tomó esa herencia no para invertirla, sino para malgastarla. Y se fue. Y dice, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el recurso a este muchacho. Se le agotó el recurso. Los recursos se agotan, hermanos. Los recursos se agotan. Comenzó a faltarle. Y yo pensaba en esto, de que nosotros como sociedad, como país, estamos viviendo algo, y yo no sé si toda la gente se da cuenta, pero nuestro país cambió. Nuestra sociedad cambió. Y yo veo que personas tratan de seguir de la misma forma, viviendo de la misma manera. Y yo siento que nosotros como sociedad, estoy hablando de lo global, pero puesto nuestros ojos en nuestro país. Cuando digo los recursos se agotan, los recursos se agotan. Y la sociedad nuestra no ha sido capaz de leer el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo en lo político, en lo social, en lo religioso. El tiempo que lo estamos viviendo en lo económico. Y cuando digo los recursos se agotan, me estoy refiriendo a todo eso. No tenemos recursos, hermanos. Se han agotado los recursos en la clase política. ¿A quién le cree usted? ¿A qué de esos políticos que en algún momento nos podrían inspirar le puede creer usted ahora? En el aspecto religioso, ¿a qué religión que se pueda levantar un hombre, la sociedad le cree? No le cree. La gente no está creyendo en las iglesias. La gente no cree en un sacerdote, la gente no cree en un pastor. Eso se ha ido agotando, hermano. Y esa es nuestra culpabilidad. En el recurso económico. Los capitales económicos que se han ido de Chile son tremendos. En Chile no se está invirtiendo. No se está invirtiendo. En lo social, el recurso social, el capital social nuestro, el capital de la educación, el capital de la moral, de la ética. Yo no sé si usted se da cuenta, pero eso se ha ido agotando. Se ha ido agotando. ¿Y hacia dónde vamos a mirar? ¿Hacia dónde está nuestra esperanza? Y si cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ese muchacho vivía bajo la cobertura de su padre, bajo el cuidado de su padre, bajo la riqueza de su padre, bajo todo aquello que su padre había construido. Y como a él no le costó nada, tomó eso y fue y lo malgastó. Y eso tiene que ver por la ignorancia, el no saber.
No la ignorancia de administrar, sino la ignorancia de no darle el valor a lo que tiene en las manos. Y yo creo que ese es uno de los grandes pecados de nuestra sociedad, de no darle el valor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay gente que vive sin hacer una provisión. No hace una provisión de recursos en todo aquello que nombré. Y cuando viene la hora mala, cuando viene el tiempo malo, cuando comienza a faltar, se da cuenta que no tiene. Se da cuenta que no tiene. Y a este muchacho le pasó esto. Dice que vino una gran hambre a esa provincia y le comenzó a faltar. Le comenzó a faltar. Cuando Faraón recibe el sueño, ese sueño que lo atormentaba, y pide que vengan los sabios a interpretar su sueño, viene José y puede interpretar el sueño. Y le dice: Faraón, Egipto ha sido beneficiado, tiene mucha riqueza, y vamos a tener 7 años de mucha abundancia, pero luego van a venir 7 años de sequedad, de necesidad. No vamos a tener. Y ese es el relato, ¿cierto?, de las vacas flacas y las vacas gordas, de las vacas gordas y las vacas flacas. Que vinieron las vacas flacas y se comieron, ¿cierto?, las vacas gordas. Y esa es una realidad. Vivimos bajo la cobertura del Padre, vivimos bajo la cobertura de Dios y estamos gozando de las vacas gordas. Pero hermanos, nosotros estamos en el mundo y somos afectados por las cosas del mundo. Hoy tenemos salud, mañana no sabemos, pero lo que es inamovible es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va a sustentar en todo tiempo. Que no tiene que ver con tu inteligencia, no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con lo que tú puedes hacer, con tus capacidades, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Con lo que Dios quiere hacer contigo. Y esa es mi descanso, esa es mi paz, ese es mi gozo. Porque 6 décadas te dejan enseñanzas. Te dejan enseñanzas. Y tú sabes, los que tenemos más años, sabemos que las realidades cambian, van cambiando. Las realidades son cíclicas. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de seguridad, tiempos de inseguridad. Pero lo que permanece es esa presencia de Dios con nosotros. Entonces este muchacho se fue lejos y consumió todo lo que había recibido del Padre. Se le agotaron los recursos. Pero ¿dónde yo quiero detenerme? Y quiero ponerle el acento en esta hora. Ese muchacho, tanto él como su hermano, cuando nosotros vemos el relato en todo su conjunto, porque vemos que este muchacho era, por decirlo, lo que decimos nosotros, la oveja negra, ¿cierto? Y el otro, el que estaba en casa, era el obediente, el bueno, el que hacía lo correcto. Pero uno se fue y malgastó todo. Y el otro, quedándose en casa, cuando el otro volvió, fue donde su padre y se lo enrostró. Le dijo: ¿cómo tú recibes a este tu hijo malo, que ha malgastado todo, y ahora tú lo recibes? ¿Y qué dice él? Y yo, delante del Padre, dice: y yo soy ejemplo, yo que soy el bueno, yo que te he cumplido en todo, tú ni siquiera me has dado nada. Tú ni siquiera me has dado un beso para gozarlo con mis amigos. Y es ahí cuando estos dos contrastes se unen en una misma idea, que tiene que ver con lo profundo y lo esencial, y no que tiene que ver con aquello que viene y se va.
Lo profundo y esencial es estar en la presencia del Padre. Estos dos muchachos no amaban la presencia del Padre. No amaban, no le daban valor el estar en esa comunión, estar bajo la cobertura del Padre. Porque uno tomó los recursos y se alejó de casa. Se fue lejos de casa. ¿Qué quiere decir eso? Él no quería estar en casa. Él no quería estar con papá. Él no quería estar bajo el techo de papá. Él quería los recursos de papá. ¿Cuánta gente hay así? Que quiere la bendición de Dios, que quiere la sanidad de Dios, quiere la cobertura de Dios, quiere los cuidados de Dios, pero no está dispuesto a tener una relación con Dios. Y el otro que estaba en casa, estando ahí presente, no gozaba de una relación con el Padre. Porque para él todo era obligación. Yo estando aquí en casa, te he cumplido en todo, he trabajado en todo, pero ni siquiera he tenido este beneficio. Hermano, y esos contrastes se dan dentro de la iglesia. Por eso la expresión es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestra forma de pensar. Por eso la palabra nos dice que si no nacemos de nuevo, nosotros no somos capaces de ver el reino de Dios. Ese muchacho que estaba en casa no era capaz de dimensionar, de ver lo que significaba estar en casa. Él solamente, para él, era trabajo y producción. Pero no dimensionaba el beneficio de estar ahí en la casa, en la comunión con el Padre. El otro lo hizo equivocadamente, se fue y consumió todo. Pero el sentir del alma de los dos era el mismo. No gozaban de estar en la comunión con el Padre. Y sabe usted que la comunión del Padre no depende de cuánto tienes. El gozarte en la presencia de Dios no depende de cuánto tienes, sino de cuánto está manifestado la presencia de Dios en tu vida. Yo no sé si usted puede entender esto, porque en esto tiene que ver el tema de la renovación de nuestro pensamiento. Escuchaba a un predicador semanas atrás y él decía: ¿qué es lo que sustenta nuestra relación con Dios? Porque él dice, expresa esto, él dijo, estaba en el estacionamiento de un mall. Esto fue ahí en California. Estaba en el estacionamiento de un mall. Y dijo, a la hora, mediodía creo que era, dice, viene un hombre joven, saca de su auto una manta, la pone en el suelo y comienza a adorar, de rodilla ahí, a adorar. Era un musulmán. Dijo, estaba en el estacionamiento en el mall y había mucha gente en el mall y a él no le importó arrodillarse en esa hora delante de toda la gente, porque era su tiempo. Usted sabe que los musulmanes, en un tiempo indicado a ciertas horas del día, se inclinan y hacen su rezo. Incluso ellos andan con una, ¿cuánto se llama esto? Una brújula, la brújula santa que le llaman ellos. Entonces ellos lo ponen ahí y esa brújula le indica hacia dónde está la Meca, que es su lugar de adoración. Y esa brújula está ideada, hecha para ellos. Entonces eso le determina hacia dónde ellos se ponen a adorar. Y este pastor dice, me sentí confrontado, me sentí avergonzado. Porque teniendo distintos horarios en el día en que puedo orar, no lo hago, dijo.
Y ese hombre lo hizo. Él dice, ¿cuánto me ha dado Dios? ¿Y de eso depende mi relación con Dios? Se pregunta él, hace la pregunta. Dijo, ¿qué pasa si a mí me quitan? Dice él, ¿qué pasa si a mí me quitan? Me quitan la casa, me quitan el carro, me quitan el auto, pierdo todo eso. ¿Pierdo la presencia de Dios? Porque tenemos por costumbre decir la presencia de Dios bendiciendo mi vida en razón a lo que tengo. Entonces él dijo, si me sacan todas esas cosas, ¿qué queda en mí? ¿No queda nada o queda mi relación con Dios? Entonces nosotros cuando vemos aquí la palabra del Señor, lo que Jesús está mostrándonos, no está hablando de bendición, que eso no es lo importante. ¿Sí? Eso es lo que cuando la palabra del Señor dice, y lo demás vendrá por añadidura. Este es un tema de relación con Dios. De relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, si tú tienes una relación genuina con Dios, todo lo demás, hermano, es adorno. Todo lo demás es adorno. Puede estar hoy y mañana no puede estar. Si nosotros sabemos que el día de mañana llega nuestra hora, como dijo Job, desnudo nací y desnudo me iré a su presencia, sin nada, no nos podemos llevar nada, a menos que usted se crea faraón, ¿sí? Pero no nos podemos llevar nada. Pero sí, lo que nos va a sustentar en la vida próxima es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Y sin duda, con acento lo digo esto, lo que sustenta nuestra vida en este tiempo es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Cuánto desierto tiene, hermano? ¿Cuánto de verdad tiene esto? Y esto que yo quiero que usted sea genuino con usted mismo. No es una respuesta para mí, sino que es la interrogante que yo me hago. ¿Cuán de genuino nosotros podemos ser al decir, no importa que pierda, teniendo al Señor conmigo está todo? Dice que este muchacho, estando en la condición más baja, volvió en sí. Volvió en sí. Volvió en sí. Esto es como decir, el Espíritu del Padre vino a él nuevamente. Lo que había desechado, el Espíritu del Padre viene nuevamente a él. Y lo hace volverse a la imagen de su Padre. ¿Cuánta gente anda alejada de Dios? ¿Cuánta gente que teniendo el conocimiento de Dios, teniendo la revelación de Dios, teniendo el encuentro con Dios, tomaron lo que era por heredad y partieron? Y lo están usando como reserva en el mundo, pero en algún momento esos recursos se van a agotar, esos recursos se van a terminar. Y es ahí cuando nuevamente vendrá y volverán en sí y dirán, tengo que volver a la casa de mi Padre. Y nosotros los que estamos en casa, ¿cuánto estamos gozando de la presencia del Padre? ¿Cuánto nos estamos gozando de la presencia del Padre? Que no tiene que ver con cuánto tengo, sino que tiene que ver con cuánto me gozo, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque Él es mi Salvador. Y lo demás, hermano, viene por añadidura. Viene por añadidura. Entonces, nos dice la palabra del Señor.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay una voluntad de Dios para la iglesia toda, pero hay una voluntad de Dios para tu vida en particular. En particular. Hay un deseo de Dios, hay un diseño de Dios para cada una de nuestras vidas. Y la pregunta es si tú lo has comprobado o no. Cuando yo tuve que comprobar cuál era la voluntad de Dios para mi vida y tomar decisiones en razón a esa voluntad, en el momento en que lo tuve que hacer, hermano, eso no resultó cómodo. Eso para mí fue muy difícil, porque yo me movía de acuerdo a los pensamientos de este siglo. Pero cuando tuve que comprobar, cuando tuve que ser transformado para entender, para comprobar cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, eso no fue sencillo. Pero luego que pasa el tiempo, yo puedo decir, sí, ahora puedo ver el reino. Y no estoy hablando de que aquí tienen un perfeccionado, no, de ninguna manera. Tengo montones de cosas que tienen que seguir siendo transformadas. Pero ¿a dónde voy con esto? Hay un plan para tu vida, hermano. Hay un plan para tu vida. Hay un propósito de Dios para nuestra vida. Dios quiere hacer algo importante con tu vida. Si la vida no es levantarnos cada día, sacudirnos del cansancio, aun cuando recién venimos levantando de haber dormido, y enfrentar un nuevo día con todos sus quehaceres, responsabilidades, rutinas, cosas buenas y malas que nos suceden, y termina el día y nos vamos en esa misma condición a descansar, y al otro día se repite lo mismo y nosotros decimos, ¿y hasta cuándo dura esto? Eso no es la vida que Dios quiere para nosotros. Y no estoy diciendo que Dios te va a alumbrar con una luz tremenda y te va a decir, Juan, ya no dejes de trabajar, está todo. No, no es eso. Sino que cuando te levantas y te acuestas, tú dices, yo hoy viví el reino de Dios. Hoy cumplí los propósitos que el Padre tenía con mi vida. Y esto no se trata de que tú tienes éxito todos los días. No, también pruebo los fracasos. Pero de la perspectiva del reino, vamos adelante, no hay problema. En esta vida resultan y no resultan las cosas. Pero estás viviendo el reino. Estás viviendo con esa comunión con el Padre. Y lo demás viene por añadidura. Oremos. Oremos. No deje que yo ore solamente por usted, sino que usted ore por usted mismo. Usted conoce su realidad y conoce su realidad relacional con Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, nosotros nos identificamos, podemos estarnos identificando con aquel hijo menor o con aquel hijo mayor. Uno, Señor, gozaba de los beneficios de la heredad y la tomó y la malgastó. El otro, gozando de los mismos beneficios, presentaba un servicio obediente a su padre, y sus días, el uno y el otro, se iban consumiendo sin haber entendido, Dios, de la profundidad, de la riqueza de estar en esa comunión con el Padre que les ama. Señor, tal vez nosotros estamos viviendo una u otra realidad. Y esa realidad, Señor, no nos permite gozar en toda la plenitud de tu presencia en nuestras vidas, de gozar en toda la plenitud de la significancia, de la riqueza de esa presencia tuya con nosotros. Padre, gracias porque tú dejaste tu Santo Espíritu. Gracias porque la promesa del Espíritu Santo
sea manifestado en nuestras vidas. Señor, yo pido en esta hora que esta palabra, Señor, sea revelada a cada uno de nosotros por la personal presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera, Señor, de que podamos, como resultado de esta transformación, poder ver tu reino manifestado en nuestras vidas. Ver tu reino manifestado en nuestras vidas. Jesús, tu oración fue la del Padre nuestro: vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Señor, queremos tu reino manifestado en nuestras vidas, queremos tu voluntad, Señor, manifestada en nosotros. Padre, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.